Siempre me hablaba de Jesús. Yo le decía, aparta, loco, estás diciendo cosas raras. Pues después de 45 años, aún de vez en cuando me comunico con él por las páginas sociales. Él es de Badajoz, pero él lleva ya muchos años apartado de la fe de Jesús. Cada uno individualmente debe de seguir a Cristo. No seguir al hombre, no seguir doctrinas de hombre, ideologías de partido, ni de pensamiento único, sino aprender de Jesús. El Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios, que vino del seno del Padre a hacerse hombre, identificarse con la raza adámica, sufrir lo que sufre el hombre en sus propias carnes y derramar toda su sangre preciosa para que el Padre nos abriera la puerta y pudiéramos acercarnos a Dios a través del maravilloso sacrificio de Cristo Jesús. Cuidado con tener por cosa nimia la sangre del pacto eterno. Estamos hablando de la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús tiene poder, ayer, hoy y por los siglos. A ese Cristo al que seguimos cada día. Y por ese Cristo y a través de su Santo Espíritu, aquí estamos ahora todos los que estamos. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos de 3 al 7. Dice el versículo 3, pero yo voy a leeros un extracto que yo desarrollé. Dios conoce quiénes son suyos, su iglesia, los que estamos aquí. Por sus frutos se conoce el árbol. Pues aunque andamos en un cuerpo de carne, no militamos según la carne. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Como dice 2 de Corintios 5:17. De modo, de tal forma, que si alguno está en Cristo, a la obediencia a Cristo. Filosofías, pensamientos únicos, sectarismos, todos son obstáculos que si lo abrigamos lo más mínimo en nosotros, será un obstáculo para que nosotros prosigamos al blanco, mirar al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Porque es de la única forma que nosotros tenemos que hacer presión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras bajas pasiones, castigar, como decía Pablo, mitigar mi cuerpo, mi carne, como dice en el libro de Romanos. El querer en mí está, pero no el hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con la mente sirvo a Cristo, pero con la carne estoy vendido al pecado. Alabado sea Dios. Aleluya. Por eso no debemos mirar las cosas según nuestras propias apariencias, ni creernos superior al hermano o a la hermana. Porque si el hermano o la hermana dice que es de Cristo, ¿quién eres tú para negar que Él es de Cristo? Mírate tú a ti mismo. Porque de la misma forma que tú piensas que eres de Cristo, Él también es de Cristo. Y si para Dios está en pie, ¿quién eres tú que lo juzgas? Dice la palabra del Señor. Problemas denominacionales, vanidad religiosa, prepotencias y sectarismos, falsa humildad,
falsa religiosidad, ideología de pensamiento único. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y conservarse sin mancha de este mundo. Es de la única forma que podemos proseguir al blanco, mirando a Jesús. Eso está en Santiago 1:27. Así que de manera, hermanos, personal y colectiva, somos miembros de la Iglesia del Dios viviente. Somos militantes, somos soldados de la fe de Cristo. Somos el cuerpo espiritual, aunque somos de carne. Para Dios somos el cuerpo de Cristo, su Hijo, el cuerpo espiritual, la Iglesia. Nadie es más que nadie, pero cada uno Dios lo ha puesto en su lugar. No seamos como aquellos que dijeron, bueno, ¿y a ti qué te ha puesto? Hablaron mal contra Moisés. ¿Y qué les pasó? Conocemos la historia. Otro día la contaremos. Que aunque humanos vivimos en este cuerpo de carne hasta la total redención, cuando a la final trompeta Cristo venga por su Iglesia y transformará nuestros cuerpos de carne en cuerpos espirituales e inmortales para vivir con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en su reino para siempre, jamás. Porque tenemos ahora 3 frentes de batallas con los cuales debemos luchar en nuestro cotidiano vivir. Nuestra carne, que es nuestra naturaleza humana. Tomad nota de Santiago 4:1, que dice: ¿de dónde vienen las guerras, las bajas pasiones, los conflictos entre ustedes? No es de vuestra carne que os arrastra a las vanidades de este mundo. Y dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me ama y me amará por toda la eternidad. Es Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Luchamos también contra el sistema del mundo y sus atractivos perniciosos. Pero el apóstol Juan nos amonesta en 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también luchamos contra el príncipe de las tinieblas y sus falsos ministros. Si queréis tomar nota, no los vamos a leer, porque si no se extendería mucho esto. Estoy desglosando, hermanos. Aquí está hablando en términos espirituales. Aquí he puesto una diana. Dar al blanco. La única manera de dar al blanco es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque es la obra de Dios, no es mi obra, no son mis esfuerzos personales, no es mi fuerza natural y humana, sino que es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros para vivir en la palabra de Dios y en su bendita voluntad. Tenemos un llamamiento santo. Hemos sido sacados del mundo. Somos personas creyentes, discípulos de Jesús, con una meta vocacional.
de alabar y glorificar el santo nombre de Dios y ser lumbreras en este mundo de tinieblas. Cuando Jesús en Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando llamó a Mateo, cuando llamó a Juan, cuando llamó a Santiago: sígueme. Jesús no les daba explicaciones de ningún tipo. Pero esos hermanos, esos primeros discípulos, vieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo algo que no veían en los líderes de la época de Jesús. Como en una de las ocasiones dice: no hemos visto a tal hombre que hable de la manera que habla este hombre. Algo había ahí. Estaban delante del Hijo de Dios. Y eso solamente somos capaces de reconocerlo si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en ti, mora en mí. Y Él nos ayuda a proseguir al blanco, al supremo llamamiento de la fe en Cristo Jesús, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Es un seguimiento. Aparte de nuestra fe personal en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, porque es el Salvador personal de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros individualmente tenemos que reconocer públicamente que Jesús es nuestro Señor. Amén. Porque si nos avergonzamos de Él, el día del juicio se avergonzará de nosotros delante del Padre. Todos tenemos cualidades, tenemos capacidades, unos tienen más fuerza, otros menos fuerza, otros tienen más consagración, otros menos consagración. Pero si damos fruto a 30, 60 y 100 por uno, Dios en su momento, a través de Jesús, nos va a recompensar. No puedo mirar a aquel, no puedo mirar a aquella que esté haciendo esto o esté haciendo lo otro. Tú sígueme. Como dijo Pedro: ¿y este qué? Dice: tú sígueme, que yo ya de Juan me encargaré. Dice la historia bíblica que todos los discípulos, después siendo apóstoles, todos fueron matados, de una manera o de otra, y solamente quedó Juan. Y ya murió de viejo, casi de 100 años, en la ciudad de Éfeso, según los historiadores. Vuelvo a repetir, como dijo Pablo, apóstol: prosigo al blanco, a la diana, al supremo llamamiento de la fe de Cristo y en Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Tengo muchos textos aquí, pero leeremos algunos. Yo estoy bosquejando nada más. Cada uno de nosotros va a entrar al reino de Dios individualmente, de forma individual, como asimismo hemos sido llamados, cada uno de nosotros, de forma individual. Hay muchas campañas de evangelismo, yo he asistido a muchas. Se hace un llamado al altar, van cientos de personas a tropel. Yo eso lo he visto en mis propias carnes, pero luego a la hora de la verdad, ¿cuántas de esas personas siguen manteniendo su fe en Cristo? No una fe intelectual, no una fe cultural, sino una verdadera conversión. Que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi amigo José
era mi compañero cuando estábamos en 10, segunda de Corintios 4:4, y dice: el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean en la verdad de Dios. Pues se complacieron en la mentira, pues entonces Dios les envía un espíritu de engaños, pues para que no puedan reconocer la verdad de Dios. Dios ya se encargará de esas personas. Alabados al Señor. Proseguir al blanco es poner la mira en las promesas celestiales que hemos recibido a través de la palabra y a través del testimonio de los primeros cristianos y el legado que nos dejaron sus discípulos, los apóstoles del Señor, que es la columna y el baluarte de la verdad de Dios que ha llegado hasta nosotros, el testimonio de la palabra escrita. Y ahí tenemos que refrendar nuestras vidas. No, mira a este o mira a aquel, no. Juzgaos a vosotros mismos si estáis en la verdad, dice la palabra del Señor. Y dar al blanco. El blanco es Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ya estamos acabando. Hebreos 4, del 12 al 16, Hebreos 6, del 10 al 12, y Primera de Corintios 15, 58, que se los voy a recitar, dice: ningún trabajo, por muy pequeño que sea en la obra del Señor, no es en vano. Por eso hay que proseguir al blanco. No seamos más niños lactantes, sino que crezcamos fuertemente y con un alimento espiritual bien sólido, y así podremos aguantar los embates de la vida presente hasta la venida de nuestro Señor. Solamente para terminar y concluir, les leeré segunda de Pedro 3:18. Ese me lo sé de memoria, pero luego quiero leerles Hebreos 5, 13 al 14, y ahí concluiremos esta humilde charla. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y leo Hebreos 5, 13, 14. ¿Me disculpáis un momento? ¿Verdad? 13 y 14, dice así. Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, prosiguen al blanco, para que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabado sea el Señor. Muchas gracias por todo. Amén.